Muy bien, pues muchas gracias, chicas, nuevamente por estar aquí. Vamos a ver las lecciones esta semana de la 248 a la 254, pasando por el tema número 4. Y vamos a empezar entonces con la 248, si ustedes están listas ya. Lo que sufre no forma parte de mí. La lección dice lo siguiente: he abjurado de la verdad. Permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Abjurar es renegar, es dejar de creer en algo en lo que yo creía. Permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Lo que experimenta dolor no es sino una ilusión de mi mente. Lo que muere en realidad nunca vivió y solo se burlaba de la verdad con respecto a mí mismo. Ahora abjuro de todos los conceptos de mí mismo y de los engaños y mentiras acerca del Santo Hijo de Dios. Ahora estoy listo para aceptarlo nuevamente como Dios lo creó y como aún es. La oración dice lo siguiente: Padre, mi viejo amor por ti retorna y me permite también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor, así como el mío propio. Ahora comprendo que son uno. Bien, la lección me parece que es muy clara y dice que lo que sufre no forma parte de mí. Y vamos a ver qué es lo que sufre o qué es lo que creo que sufre. ¿Qué es lo que sufre en mí cuando creo que estoy sufriendo? Mis pensamientos equivocados del concepto de mí mismo. Claro, la idea falsa acerca de mí mismo, de lo que creo que yo soy. Y esa idea falsa acerca de mí mismo, el curso le llama ego. Es una idea falsa con respecto a mí que yo misma he inventado. Eso es lo que sufre. Lo que yo soy en realidad, el hijo de Dios que yo soy, no puede sufrir. De hecho, en este mismo instante, el hijo de Dios no está sufriendo. Entonces, si lo que sufre o creo que sufre en mí es una falsa idea acerca de lo que soy, esta idea, el curso le llama ego. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el ego no forma parte de mí, que el ego no es algo que sea yo, que el ego ni siquiera tiene existencia propia para darme sufrimiento o quitármelo. Todo lo que creo con respecto al sufrimiento entonces es una ilusión. Así como lo es el ego, lo mismo son sus efectos. Todo lo que proviene de esa aparente causa que es el ego, todos esos efectos son falsos. Mi sufrimiento no existe, mi dolor no existe, mi culpa no existe, mi deseo de atacar, mi deseo de vengarme, no existen. Pero, ¿qué está sucediendo entonces aquí? Cuando yo eh, afirmo con tanta seguridad que estoy sufriendo o que tengo alguna clase de dolor o que el miedo ha hecho presa de mí. ¿Por qué afirmo eso con tanta seguridad?
¿Por qué por más que lea todo esto, lo practique y vuelva a veces incluso a hacer otra ronda de lecciones o vuelva a leer el texto? ¿Por qué sigo creyendo que sufro? Yo pienso, Gaby, porque estoy ubicada en el cuerpo. Te lo digo por ejemplo, o todas esas lecciones, he tenido muchas Ujú, pruebas estos días por un podcast que vi de la situación que se nos viene, este, con el cambio de jueces y todo eso, y vi un podcast muy explicado de una parte sectaria de la luz del mundo que está totalmente infiltrado, y me ujú. empezó a crear una ansiedad que sí sentí temor, sentí miedo y no pude dormir. Entonces, porque creo que soy un cuerpo. Claro, claro. Esa es la razón Ujú, por la ujú. que creo que sufro. Y creo que lo comentaba, no recuerdo si fue en la clase de hoy en la mañana o en la de ayer, pero comentaba que cuando afirmo con tanta seguridad que estoy sufriendo, que siento culpa, que siento dolor, que siento angustia, cualquier cosa referente al miedo, al sistema de pensamiento del miedo, en realidad nunca estoy pensando en la mente, nunca estoy pensando que es mi mente la que sufre, que es mi mente la que tiene algún pesar o que es la que está sintiendo algún tipo de culpa o alguna forma de culpa. Inmediatamente pienso en que soy un cuerpo. Por eso creo que sufro, porque soy un cuerpo, porque creo ser un cuerpo, porque todo lo que creo que en este mundo acontece tiene que venir dirigido al cuerpo. Entonces, mi, mi ego o este sistema de pensamiento del ego está directamente relacionado con mi creencia de ser cuerpo. De hecho, no está relacionado, es que son lo mismo. Yo creo ser un cuerpo porque creo tener un ego o ser un ego. El cuerpo es solo un reflejo de mi creencia de ser ego y de estar separado de Dios. Por eso sufro, porque los espíritus o el espíritu no sufre. ¿Por qué? Pues porque no se ve amenazado por nada, pero nada es nada. El espíritu, pues ciertamente no escucha podcast, ¿verdad? Pero si los escuchara, no se sentiría amenazado, porque no es cuerpo. En cambio, yo me equiparo con un cuerpo y entonces la idea de sufrimiento me toca. Me toca porque yo no me equiparo con un espíritu. Yo no me equiparo siquiera con la mente. Me equiparo con el cuerpo. Y eso hace que sufra. Estamos hablando que estoy haciendo un juicio acerca de mí equivocado, como decía Marienza. Estoy aceptando o estoy creyendo una gran mentira acerca de mí. Por eso sufro. Entonces esta lección me viene a decir que ya alguna vez renegué de la verdad. Cuando creí haberme separado de Dios, renegué de ella. Ahora que se me permita ser igualmente firme, así como lo fui de firme cuando creí separarme y creí em, ser cuerpo y dejar de ser mente, ahora se me permita renegar de la falsedad. Ya había yo creído en ella, pero igualmente puedo dejar de creerla. Es como hemos hablado aquí en otras ocasiones con respecto a lo que creemos de nosotros mismos, ¿no? Porque creemos que eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado. Sí, eso está bien, pero ¿y qué nos obliga a seguir creyendo en algo
Entonces, así como creí en la falsedad, ahora puedo renegar de ella. Ahora puedo dejar de creer en esa mentira. No va a haber nada ni nadie, ni que me obligue a creer, ni que me vaya a poner una pistola en la espalda para que yo me dé cuenta que estoy equivocada, aceptando ahora la verdad. Entonces, esta lección me pide firmeza en una decisión. Si antes decidí por la mentira, por la falsedad acerca de mí, ahora decido con la misma firmeza aceptar la verdad acerca de mí, que yo soy un espíritu, yo soy el espíritu creado por Dios, que tiene su elemento creativo, que es la mente, pero que ambos son uno, son lo mismo y han sido creados por Dios. Ahora, hacía yo una pregunta hace unos minutos. ¿Por qué? La voy a variar un poco. ¿Por qué a pesar de que me doy cuenta o puedo mínimamente darme cuenta que no soy este cuerpo, que soy espíritu, que soy lo que Dios creó, y yo leo esto y lo acepto de manera intelectual, por supuesto, y vuelvo a hacer otra ronda de lecciones a veces no, me voy a leer el texto y leo el libro, escucho a otros maestros, escucho a otros grupos, ¿y por qué no termino de aceptar que no soy cuerpo? ¿Por qué mi sufrimiento parece que continúa y continúa y continúa? Y no creamos que el sufrimiento es una idea así como de cortarse las venas y morir de dolor. No, cualquier idea que entre dentro del sistema de pensamiento de miedo es sufrimiento. Lo que pasamos hace unos años en la pandemia, en todo el mundo, pues a lo mejor no estábamos llorando y arañando las paredes de dolor, pero estábamos sufriendo, la mente estaba sufriendo, porque se sentía amenazado el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta? A esto es a lo que quiero llegar. ¿Qué hace falta para que, para que yo acepte por fin que no soy este cuerpo y que lo que sufre no forma parte de mí? ¿Qué se necesita? Querer de verdad dejar de sufrir. Ujú, Porque esa pregunta yo me la hago todos los días. ujú, ¿Por claro, qué, Marienza, vos queréis estar así? Porque yo me hago responsable de que todo lo que pasa es porque yo quiero que sea así. claro. Y Y hasta que yo eso, no lo diga hasta que yo no lo diga de corazón y de que realmente eso sea lo único que yo quiero, ujú, nada va a cambiar. Así ahí, yo lo sepa intelectualmente. ahí está la respuesta. Exactamente esa es. Porque yo no lo deseo de todo corazón. Hay otros deseos aparte de la paz, hay otros deseos aparte del dejar de sufrir, del estar bien, del sentirse seguro, a salvo. Hay otros deseos y no me he dado cuenta. Necesito darme cuenta y revisar en esa examinación, en esa revisión. Necesito, aparte de confiar, Roxana, necesito examinar por qué esos otros deseos no los puedo todavía soltar, por qué tienen tanto valor para mí, cómo los uso, de qué me sirven. Ujú. Y entonces voy a llegar al punto en donde
como decía Marienza, en donde todo aquí lo he decidido yo y lo he deseado yo. Yo deseo ser un cuerpo. Yo no deseo ser espíritu. Yo sigo deseando ser cuerpo. Yo sigo deseando estar en este mundo. Yo sigo deseando que este mundo sea exactamente como es o como aparece, ¿no? Que es, porque va a parecer como muy masoquista, pero es que yo deseo que ese mundo aparezca como aparece, porque mi deseo verdadero es sufrir, porque de esta manera yo demuestro lo especial que soy, porque de esta manera se hacen reales mis fantasías y mis ilusiones. Entonces, ese es un tema, aunque la lección es muy corta y parece que la entendemos, eh, es un tema muy profundo a revisar. ¿Por qué sigo necesitando sufrir? ¿Por qué sigo deseando sufrir? ¿Por qué mi sufrimiento no acaba ya de una santa vez? Porque no quiero. Es así de sencillo, que no quiero. La respuesta es no quiero. Entonces, vayamos a revisar por qué no quiero, por qué no queremos, qué me lo impide. Mi especialismo me va a decir que si yo acepto la verdad, este cuerpo, esta personalidad mía tan especial por la que he trabajado tanto, va a tener que desaparecer. Y no quiero que desaparezca. Prefiero seguir sufriendo, vamos, a que desaparezca. Ujú. Vean el costo tan grande, tan alto, que tengo que pagar porque mi personaje no desaparezca. Prefiero seguir sufriendo. Entonces, este es un tema, se los dejo de tarea, a revisar de manera muy profunda, muy extensa, y siempre bajo la idea de que finalmente lo que sufre no forma parte de mí, no soy yo, no soy yo en realidad. Bien, ¿tienen algún comentario o pregunta o nos vamos a la siguiente lección? Ujú. Vámonos entonces a la 249, que dice, el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Nuevamente tocan el tema del sufrimiento y dice aquí que el perdón es lo que le pone fin al sufrimiento. Ciertamente hablábamos de mi deseo de sufrir y así como tengo un deseo de sufrir, podría yo tener el deseo de no sufrir. Mi deseo va a ser muy importante, pero para que ese deseo de no sufrir se vea exteriorizado también, yo tengo que estar dispuesto a perdonar esa idea falsa de mí. Por eso es que el perdón le pone fin al sufrimiento, le pone fin al personaje que sufre, le pone fin al sistema de donde se está originando toda esta locura y todo este error, porque de todo sufrimiento o de este sistema de sufrimiento viene también la sensación de pérdida, de que, y hablábamos, ¿no? De que yo pueda perder este personaje, este yo que creo ser. ¿Qué le pone fin a todo eso? Decíamos que nuestro deseo, sí, pero yo voy a revisar ese deseo porque estoy dispuesto a perdonarlo. Si no, no lo reviso.
Si no estoy dispuesto a perdonarlo, no lo reviso. No tengo nada que hacer con esa idea del ser falso, no me voy a deshacer de ella, así es que ¿qué caso tiene que lo revise? Entonces, cuando lo reviso, es que estoy dispuesto a, si no a soltarlo, por lo menos sí a ver si es posible que lo pueda yo soltar, que en algún momento pueda soltarlo. Ujú. Entonces, la disposición de, de llevar a cabo ese deseo es importante. Y dice la lección, el perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El perdón retira de mi mente ese personaje que sufre, pero que no forma parte de mí. Tan no forma parte de mí que el Espíritu Santo lo puede deshacer. Ujú. Entonces, una vez que está deshecho, una vez que está hecho a un lado, por lo menos reprimido, este sistema de miedo, este ego en nosotros, ya no puede ser parte de una ecuación de donde resulta algo, de donde hay un resultado, ¿sí? El ego ya no está. Lo que creía que sufría ya no está. Entonces, sin ese ego en la mente o sin esa idea falsa en la mente, el sufrimiento no puede ser el resultado de mis pensamientos, porque ya no está ese ego para sumar al resultado de sufrimiento. Ya no está, ya no puedo contar con él, entonces el resultado de eso no puede ser sufrimiento. Va a ser lo que dé como resultado de, ahora voy a utilizar esto así en términos como de sumas, ¿no? Como de elementos en una sumatoria, porque ahora mi mente está unida a la del Espíritu Santo. Ahí están esos dos elementos que se unen y que dan como resultado la paz. Ya no puede haber como resultado el sufrimiento. El ego ya no está para que, para que sea parte de esa ecuación. Por eso es que el sufrimiento es imposible en un mundo que se ha perdonado y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y la locura, y a la locura le ha llegado su fin. Cuando el ego se quita de en medio, a todo lo falso le llega su fin. A todo lo que no es verdad le llega su fin. Y aquí hablan de ataque, de locura, de sufrimiento, de ira, de sensación de pérdida. A todo eso le llega su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? Ya no puedes ni siquiera decir, he perdido mi personaje especial, he perdido mi falsa identidad, he perdido a mi ego. Ya no puedes decir eso, porque al estar ahora en tu mente recta, una rectitud en la que te ha posicionado el perdón, voltear hacia atrás no tiene ya ningún sentido, porque ahí te puedes dar cuenta que el ego nunca fue real, nunca existió. Entonces, perder lo que no existe o perder lo que no es real no es ninguna pérdida. Por eso es que ahí ya ni siquiera se voltea a observar el mundo como se observaba. El curso habla con una metáfora acerca de esto
y dice que es elevarse por encima del campo de batalla y sonreír dulcemente. Es eso lo que puedes hacer. Sonreír dulcemente como diciendo, ¿cómo pude haber yo creído en esto? Ujú. Pero ya no con esa nostalgia, digamos, de haber perdido algo, de haber perdido tu personaje, tu ser especial, tu yo falso. Ya no. Simplemente con esa sonrisa de, ¿cómo pude yo sufrir con esto? Y a esto es a lo que le llama, y le dicen aquí como en forma de pregunta, ¿qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad. Sí, claro, ahora esos son los resultados de mi unión con el Espíritu Santo, de mi mente con la suya. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así, la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que él emanó. Es como si todo volviese al principio, en donde no ha habido nunca separación ni se ha pensado en ella. El Hijo de Dios reconoce su luz y regresa a la luz que le dio origen. Eso hace el perdón en nuestras mentes. Padre, queremos devolverte nuestras mentes. Te las devolvemos a través del Espíritu Santo. No porque Dios necesite nuestra mente, puesto que Él sabe que nuestra mente siempre ha estado con Él y en Él. Pero como nosotros creemos que sí hemos estado lejos de Él, ahora devolvemos nuestras mentes al Espíritu Santo o a Dios a través del Espíritu Santo para que se nos restituya el recuerdo de Dios, el recuerdo de la verdad. Las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creas. No como yo creí que, no como yo quería ser, no como yo pensé que podía ser, sino como Él me conoce que soy, como Él sabe que soy, porque Él me creó. Ujú. El perdón hace todo esto en nuestras mentes. El perdón es el único que sana nuestras mentes de tanta locura. Nosotros, como decíamos hace unos minutos, leemos esto y no nos ponemos a pensar en la inmensidad de la locura que hay en nuestras mentes. Pensamos que estamos cuerdos, pensamos que, pues sí, tal vez estemos un poco equivocados, pero no es para tanto. No, sí es para tanto. Estamos literalmente locos. Por eso les decía en la lección 248, reflexionen sobre esto. Tiene una profundidad inmensa el por qué yo no deseo dejar de sufrir. Sí, Marienza, te escuchamos. Cuando dice el mundo se convierte en un remanso de dicha, el mundo es mi mente, ¿verdad? El Porque mundo, eso no lo voy a ver afuera. exacto, Ese remanso de dicha, abundancia, caridad y generosidad, vamos a decir que es imposible verlo afuera, sino que es en mi mundo de mi mente. exacto, ¿Correcto? sí, correcto. Es en el mundo de mi mente, en el mundo de ideas de mi mente, que una vez rectas o restituidas a la cordura, también van a dar un origen a un mundo que yo pueda ver afuera. En algún momento lo veré también, porque si todas las ideas
o todos los pensamientos, como dice el texto, toman forma en algún nivel, entonces quiere decir que mi pensamiento recto también puede tomar forma en lo que mi mente todavía necesite de formas. Ahora la forma que antes veía, ya no la veré. También esa forma irá transicionando, irá migrando o transformándose. Y solo veré lo que es acorde con mis pensamientos. Tal vez eso no sea inmediato y todavía siga habiendo formas que no están de acuerdo a la verdad, aunque yo tenga paz. Pero una vez que mi paz sea cada vez más permanente, también las formas irán cambiando. El curso me lo dice, que si los pensamientos toman forma en algún nivel, entonces mi pensamiento recto tiene que tomar forma en algún nivel. Esa forma ya no durará mucho, pero sí la percibiré, sí la podré percibir por un tiempo. ¿Sí, Marienza? Sí, Ok. Pero sí, en realidad el mundo que se sana es el mundo de la mente. La única que se sana es la mente, para que dé origen a una percepción recta. Bien, vámonos entonces a la siguiente lección, 250. Hmm. Que no vea ninguna limitación en mí. Y nuevamente me está hablando de la misma idea. El sufrir es una limitación a mi ser, a mi mente recta o invulnerable. Y me hace creer que soy vulnerable. Entonces, de alguna manera me limita. Bueno, la lección 250 me dice que no vea ninguna limitación en mí. Mientras estoy haciendo esta transición de la que hablábamos hace un minuto con Marienza, mientras mi mente está haciendo esa transición de pasar de lo errado a lo recto, que yo no perciba limitación, que yo cada vez más vaya viendo libertad. Y que si una vez yo he tomado ya la decisión de revisar en mi interior y reconocer y aceptar por fin que nada de lo que sufre forma parte de mí, pues entonces no veré ya limitación en mí. Pero todo forma parte del proceso que mi mente va haciendo en recobrar la cordura. En ninguna de las partes o fases de este proceso, ninguna de esas fases está excluida el perdón. O no puedo decir que la puse en una fase de ese proceso y ya en las otras no, porque pues ya la puse en una. No, la pongo siempre y la pongo en todas, porque la culpa tiene muchos matices, tiene muchos aspectos. Entonces yo tengo que estar alerta para detectar todo aspecto de proyección de culpa. Por eso es que tengo que estar perdonando siempre, mientras creo estar en el tiempo y en el espacio. Y aun cuando estoy en el tiempo y en el espacio, que yo no me sienta limitado, que yo no me sienta limitado por una emoción, por una sensación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de pesar, de tristeza, de preocupación. Las personas y sobre todo las mujeres, las mamás, las que tenemos hijos, a veces nos preocupamos o muy seguido nos preocupamos, ¿no? Por los hijos, porque estén bien, porque vayan bien en la escuela, porque les esté yendo bien en su trabajo, por lo que sea.
y nos estamos preocupando. Y tenemos tan normalizado el que una mamá se preocupe por sus hijos que pensamos que es normal preocuparse. Y no es normal preocuparse. Estar preocupado es estar limitado. Entonces, que no vea ninguna limitación en mí. No quiere decir que yo ya no atienda a un hijo o a una pareja o que yo no esté pendiente de lo que hace o de lo que no hace, de cómo le va, pero ya no me voy a ver limitado por una sensación de preocupación que antes creí que era normal. Por eso la lección 248 dice que había yo abjurado de la verdad. Ahora, de la misma manera firme, quiero abjurar de la falsedad. Que si yo antes creía que era normal preocuparme, pues que yo deje de creer en ello, porque no es normal. Y puedo querer a mis hijos con toda mi alma, pero no tengo por qué estar limitado. Que no vea limitación en mí. Y dice la lección, permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria. Imagínense ustedes al Hijo de Dios hoy en su estado de gloria. ¿Cómo se vería ese Hijo de Dios? Claro que estamos haciendo un ejercicio de imaginación muy, pues muy absurdo, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo ver la gloria del Hijo de Dios en este mundo? Por eso les estoy pidiendo, solo imagínenlo. ¿Qué sería ver la gloria del Hijo de Dios? Sería ver a un Hijo de Dios preocupado, ansioso, estresado por, por su forma de vida tan, tan ajetreada. ¿Eso sería el Hijo de Dios en su gloria? Pues no, evidentemente no, por donde quieras verlo. Sería imposible que yo pensara que puedo ver al Hijo de Dios en toda su gloria, preocupado, estresado, eh, enfermo, limitado de cualquier forma, con miedo, imagínatelo. Ujú. Entonces, que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Yo atacaría su soberanía. Entonces vean por qué incluso estar preocupadas por unos hijos no es normal. Y en lugar de pensar que soy una mamá amorosa, en realidad soy un ser limitado cuando estoy preocupada por unos hijos. Porque si yo estoy preocupada por ellos, indica que yo a ellos los considero vulnerables, débiles, limitados también, que cualquier cosa los puede dañar, que cualquier cosa les puede hacer daño. Porque si yo no los concibiera de esa manera, no habría ninguna razón para preocuparme. Pero si estoy preocupada, es porque de alguna manera yo debo estar pensando en ellos falsamente, equivocadamente, como débiles, como insuficientes, como impotentes, como no protegidos y no a salvo, como vulnerables. Entonces, ¿ven ustedes por qué hasta eso que hemos normalizado como preocuparnos por unos hijos no es normal y no es parte de la gloria de nosotros como hijos de Dios? No solamente estoy atacando a esos
que digo querer tanto, que son mis hijos. Los estoy atacando creyendo que son lo que no son. Pero además me estoy atacando yo con la interpretación que hago de ellos. Ataque por todas partes. Entonces, ¿cómo puedo yo ver al Hijo de Dios en toda su gloria? Forzosamente, sin pensarlo tanto, sin hacer tanto alarde de intelectualidad. Claro, claro, Marienza. Tal como me percibo, así percibo a todo y a todos. Y si yo creo que ellos son vulnerables, es porque yo misma creo ser vulnerable. Y como decía Marise hace un rato, es porque creo ser un cuerpo. Ujú. Y la gloria del Hijo de Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, de hecho. Entonces, que yo no me vea limitado por las formas, que yo no me vea limitado por el cuerpo, que yo no me vea limitado por las creencias que tengo a raíz del cuerpo o por razón del cuerpo, por los juicios que hago, por el cuerpo mío o de otros, que no me vea limitado en ningún sentido. Y nuevamente, chicas, ustedes pueden pensar, y, y lo digo porque la gente me lo dice, ¿eh? Los alumnos en los grupos, los estudiantes en los grupos, me lo dicen. Gaby, no hablas de otra cosa más que del perdón. Pues es que con este curso no se puede hablar de otra cosa más que del perdón. Quisiera hablarles de otra cosa, pero este curso a lo que me lleva es hablar del perdón. Entonces, ¿cómo puedo yo ver al Hijo de Dios en su gloria? Perdonando todo lo que lo limitó, todo lo que me limitó, todas esas capas y capas y capas de mentiras que había yo hecho tan grandes como si fueran una fortaleza, una armadura que me cubría para defenderme de la verdad. Ahora las tiro, las quito con el perdón. Y al no haber armadura, al no haber nada frente a mí que obstaculice mi visión, lo único que yo voy a ver es la verdad. Y la verdad es que el Hijo de Dios no está limitado, es infinito y está en un estado de gloria. Eso es lo que me lleva a ver el perdón, la verdad. Entonces, voy a leer la lección. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria. Y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría yo su soberanía. Y su soberanía es mi soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a Él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente, y es esta visión de la que hablaba hace un minuto. Una visión que no se vea empañada por unos cristales empañados y oscuros, o por una gran muralla que he puesto para no ver, sino que retire todo eso, todos esos velos, para poder ver la verdad. Hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy y tal como lo vea a él, me veré a mí mismo. Lo que mencionaba Marienza, ¿no?
Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. Vean cómo las lecciones me fueron llevando de un estado a otro. Decía Marise, sigo pensando que sufro porque estoy identificada con este cuerpo. Y a medida que fueron pasando las lecciones, pido por fin identificarme, pero con la verdad, ya no con el cuerpo. Ujú. Y es un proceso que el perdón va haciendo en nuestras mentes. ¿Sí? Bien, vámonos entonces a este tema. ¿Qué es el pecado? Y vamos a leer. El pecado es demencia y la demencia es locura. Alguien demente es alguien loco. El pecado es locura. Eso es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Por eso decía, todos aquí estamos locos, porque todos queremos que nuestras ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Por eso nos fuimos del cielo, porque le pedimos a Dios que nos amara con un amor especial. Y el que nos amara con un amor especial no quiere decir que yo quería que Él me amara a mí más que a otros, porque en el cielo no hay otros, solo estoy yo. Entonces, la expresión que me amara con un amor especial, en realidad lo que quiere decir es que Dios hiciera reales mis fantasías, que se pusiera de acuerdo con mi locura o en mi locura y ambos creyésemos en nuestras ilusiones. Eso es lo que yo le pedí. Y él no pudo cumplirme eso, por supuesto, porque en el cielo hay cordura y aquí locura. Quiero que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? Pues los que están libres de pecado no iban a querer contemplar nada, porque el cuerpo en sí mismo, por sí mismo, es el símbolo del pecado. Entonces, la mente que está libre de pecado no necesita ver cuerpo, no necesita tanta locura. ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? Pues para nada si estás cuerdo, pero si estás loco, ciertamente te van a servir, porque son las herramientas que vas a ocupar para poder hacer la locura real o las ilusiones reales. ¿Qué iban a querer oír o intentar hacer? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. En el conocimiento se sabe la verdad. Y aquí, sin conocimiento, no sabemos la verdad y no sabemos nada, entonces queremos ponerle un nombre a eso. Para eso nos sirven los sentidos. Que mis ojos digan, estoy viendo esto, estoy tocando esto, estoy oliendo esto. Y entonces es eso que huelo, que veo y que toco,
se convierte para mí en la verdad, pero es una ilusión. El ego ha sido tan ingenioso en sus trucos, digamos, en sus engaños, que ha inventado un cuerpo aparentemente perfecto, pero no es perfecto en absoluto, porque si lo fuera, sería eterno, porque si fuera perfecto, sería permanente, no inestable, no tendría cambios. Y si fuera perfecto, tendría unos ojos para ver la verdad. Y no tiene ojos para ver la verdad. Los ojos que el ego le inventó al cuerpo son unos ojos que sirven para ver para afuera, no para adentro. Y donde está la verdad es adentro, en mi mente, no afuera. Entonces este cuerpo de perfecto no tiene nada. De perfecto en los términos de perfección que Dios maneja, que Dios dice que es perfecto. ¿Sí? El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Lo acabo de decir con otras palabras. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. El cuerpo lucha por posición, éxito, dinero. Y cuando ese objetivo cambia, entonces ahora hay que luchar por otra cosa. Ahora hay que luchar por salud, por amor, por compañía. Y cuando ese objetivo cambie, el cuerpo vuelve a luchar por otra cosa más. Y el espíritu no tiene ninguna necesidad de luchar. Entonces, más el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. Antes quería engañarme con esta ilusión del dinero, ahora me voy a querer engañar con la ilusión de la salud. Y al rato me voy a querer engañar con otra cosa. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras. Y así, los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real lo es. ¿Ven? Entonces las formas están ahí, han sido puestas ahí por la mente para que ellas me engañen, engañen a la mente. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, claro, en el pensamiento de mente. Y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Repito, esto en el pensamiento de mente. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad. Y a que su corta vida acabe en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto.
¿Ven? Ahí es donde el Padre no accedió a nuestra petición de amor especial. Le dijimos, Padre, cree en mis fantasías, cree en mi sueño, cree en la separación igual que yo. Y dijo, no, aquí no se cree en eso. Aquí solo se conoce la verdad. Y se acuerdan las preguntas que les hice en la lección 248, 249, que les dije, ¿hasta cuándo voy a estar sufriendo sin razón y sin sentido? ¿Hasta cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo va a terminar mi creencia en que sufrir es posible para mí? Y aquí hace esta pregunta, eh, aunque hablando del tema del pecado, pero viene siendo lo mismo. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? Esta misma pregunta que les hacía al principio. ¿Hasta cuándo voy a dejar de jugar el juego del sufrimiento? ¿Cuándo se va a acabar esto de tanto dolor? Como decían los brasileños, ¿no? Que había antes un programa, ¿no? De lo de su religión y que decían, ya, pare de sufrir. Pues sí, ya, paremos de sufrir. ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Qué tiene que ocurrir para que yo decida ponerle fin a todo eso? No se esperen a que ocurra una catástrofe para ponerle fin al sufrimiento. Vayan poniéndole fin al sufrimiento desde ahora. Desde ahora que las cosas que me hacen sufrir, porque la mente sufre de igual manera con todo, que las cosas que me hacen sufrir es porque se me perdieron las llaves de la casa, porque se me rompió el libro, se me cayó, y sí es verdad, se me cayó el libro del curso y se me rompió, porque perdí el teléfono. Podríamos empezar a parar de sufrir con esas cosas ya, ahora. ¿A qué me espero? ¿A que suceda la gran catástrofe en mi vida para yo poder decidir que ya estuvo bien de tanto sufrir? ¿Para qué? ¿Por qué me hago tanto daño? Es que la pregunta fundamental es esa. ¿Por qué me hago yo tanto daño? Porque nadie me lo está haciendo. Me lo estoy haciendo yo. ¿Por qué me odio tanto para hacerme tanto daño? ¿Sí ven la profundidad de todo esto? Por eso les decía en la lección 248, que fue con la que iniciamos, les encargo que profundicen en esto, porque tiene una profundidad inmensa. ¿De verdad me odio tanto para hacerme tanto daño? ¿Por qué me odio? Y ahí se lo sigo dejando de tarea para reflexión. ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizás? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? El ego tiene especial predilección por el tiempo y de todo el tiempo que ha inventado y que percibe, tiene todavía especial predilección por el pasado. ¿Por qué por el pasado?
porque el pasado es la manera que el ego ha encontrado de capturar al Hijo de Dios y mantenerlo anclado ahí, para que ese final no llegue, para que yo siga demorándome en el pasado. El pasado sirve solo para eso, para entretenerme, para demorarme, para retrasarme. Y por eso Jesús me pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir demorando? Definitivamente hasta que tú quieras. Y con este tema del pecado, vamos a leer las siguientes lecciones que nos toca leer hasta la 254. Vamos a ver la siguiente. No necesito nada más que la verdad. Para dejar de demorarte, para terminar con el sufrimiento, no necesitas nada más que la verdad. Desear la verdad, como Marienza nos comentó, desearla de todo corazón y no desear nada más. Eso es todo lo que necesito. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, ya no muchas, ya no hay muchos deseos. Ahora solo hay uno, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. Entonces, cuando decimos que sufro porque quiero, de alguna manera es cierto, estoy en ese modo porque quiero estar en ese modo, pero es que ni siquiera lo deseo realmente. No es algo que verdaderamente yo quiera. Creo que lo quiero, pero no es lo que quiero. Lo único que quiero es la verdad. Y no me he dado cuenta porque hay tantos deseos detrás que creo que puedo escoger entre todos ellos. Y tal vez la verdad me espere un poco y pueda yo tomarla más adelante. Mientras tanto, tomo otros deseos. Pero ni siquiera los deseo. No son deseos reales, vamos. Lo único que deseo es la verdad. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella, todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Es un poco esto que les dije hace unos minutos también, de voltear o ver desde arriba el campo de batalla y esbozar una dulce sonrisa, en donde puedo darme cuenta que ahora dispongo de todo lo que verdaderamente necesitaba y que ese campo de batalla fue verdaderamente un campo de batalla en donde yo creía necesitar mil y un cosas y eso me hacía entrar en conflicto. Por eso es un campo de batalla, porque hay una verdadera guerra interna con tantos deseos conflictivos a la vez. Entonces ahora me doy cuenta que ya tengo todo lo que lo que podría necesitar, lo que necesito. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Puede ser que no experimentes esa paz ahora, no la estés experimentando en este mismo momento, pero esa paz está ahí, aunque tú no la veas, aunque todavía no sea reconocida por ti y menos experimentada, pero esa paz está ahí, no puede no estar. Por esa paz es por la que damos gracias.
Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos lo has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. La paz de saber quiénes somos realmente, ya no de quiénes creíamos ser o de quiénes queríamos ser, sino de quiénes somos realmente. La paz del conocimiento, la paz que proviene de no tener ningún tipo de incertidumbre, sino solo certeza de quién eres tú y en dónde te encuentras. Que estás soñando con un mundo, pero no estás en ese mundo. Estás en Dios. Que estás soñando con tu vida en este mundo y procurándole cosas a tu vida en este mundo, pero estás soñando. Tu vida está en Dios. Y estás buscando el amor y la felicidad de mil y un maneras, pero estás soñando. Tu felicidad y el amor los tienes en Dios. Darnos cuenta de esto es un aliciente para desear experimentarlo. Te decía hace un minuto, tal vez no lo experimentes ahora, pero eso que estás deseando experimentar está aquí, frente a ti. Hay una sección en el texto que dice, ya casi toco el cielo. Basta con que estire mi mano y mi dedo está tocándolo, porque está aquí. Pero parece ser que para que lo experimente y realmente tenga la experiencia de que estoy tocando el cielo, necesito retirar todas estas barreras que le he puesto a la verdad, que es lo único que deseo. Y lo único que necesito. ¿Vamos bien con esto, chicas? ¿Nos podemos ir a la siguiente lección? 252. Ahora ven en esta lección cómo es ya reconocida la identidad verdadera. El Hijo de Dios es mi identidad. Ya no me identifico con lo que sufría. Ahora me identifico con la verdad, con el Hijo de Dios que soy, con el Cristo que yo soy. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Y habíamos mencionado en la lección anterior que antes busqué la certeza de innumerables formas. Ahora la certeza ha llegado junto con la verdad, ha llegado junto con mi verdadera identidad. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar el mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser. Y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Y es lo que les decía. Mi ser no es algo que esté muy lejano en el tiempo y muy lejano en la distancia o en el espacio, que pues quién sabe cuándo lo vaya yo a poder alcanzar. Mi ser está aquí. En él vivo, en él me muevo y en él respiro. Y en él tengo mi ser. En él soy.
está ya aquí. Es como esta parábola de Jesús en la Biblia cuando les dice a las personas que lo siguen que el reino de Dios está muy cerca, que viene ya hacia nosotros y que está muy cerca. Y la gente le pregunta, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo vamos a saber que viene? ¿Cómo lo vamos a ver llegar? Y les dice Jesús que no es que lo vayan a ver llegar de alguna manera. No lo vas a ver llegar en un avión, no lo vas a ver llegar en una paloma. Es que va a llegar porque eres tú el que se está aproximando a él. Ese reino ya está aquí, no está lejos, ni viene hacia nosotros, ya está aquí. Basta con que abras tus ojos, esos los que los obstáculos te impiden abrir y ver. Pero tu verdadera identidad ya está aquí. Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Y es un poco lo que les decía. Esta identidad no va a llegar corriendo, caminando, volando de algún lugar lejano. Ya está aquí y lo único que necesito para verla es que se me restituya la cordura, que ya no esté yo tan completamente loco y que pueda aceptar que esa es mi identidad. Y entonces el Hijo de Dios se vuelve mi identidad. Vámonos a la siguiente lección, 253, si no tienen algún comentario o, o pregunta. Y nos vamos a la 253 que dice, mi ser es amo y señor del universo. Ya está reconocida la identidad. Ya estoy reconociendo lo que mi ser es. Es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Y esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que sucede es lo que deseo que suceda. Si sufro, es porque deseo sufrir. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Por eso no ocurre la paz, porque no deseo que suceda la paz. Todavía no la deseo. Todavía no es uno de mis deseos. O si se encuentra dentro de mis deseos, todavía hay más deseos más importantes que la paz. Por eso no ocurre, por eso no la experimento, porque no la deseo. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, o sea, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Quiere decir que las criaturas de mi voluntad o mis creaciones son los pensamientos que deseo verdaderamente desde el amor, desde la identidad, desde el ser que soy, no desde lo que no soy. Esas no son mis creaciones, sino mis fabricaciones.
pues también tengo el poder de ver mis creaciones, porque también tengo pensamientos amorosos, porque también tengo mente recta, porque mi ser está aquí. Y mi ser, y yo no he dejado de ser mi ser, yo no he dejado de ser el Cristo. Entonces esas creaciones no solamente están esperándome en el cielo, sino que yo las puedo reconocer aquí. De hecho, el reconocerlas, eso es el cielo. Vamos, me refiero a que no están lejos de mí, están aquí, yo las puedo reconocer aquí. Cuando reconozco mi ser, lo acepto, no hay nada que me impida verlo, entonces veo todo lo que surge de ahí. Veo el amor que me une a los demás, veo la certeza de mi propósito, veo que no hay nada que temer. Esas son mis creaciones. Tú eres el ser a quien tú creaste como el hijo. Permítanme tantito, chicas, voy a abrir la puerta porque está aquí haciendo muchísimo calor. Entonces, permítanme un segundito. No se me vaya. Ya estoy de regreso. Bueno, les decía que eh, estábamos viendo la 253 e íbamos a ver la oración. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, porque ciertamente Dios es el creador, Dios es el Padre, pero mi ser también es lo mismo que Él. Cuando mi ser o mi voluntad se unen a la suya, yo soy también Señor y amo del universo. No es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que puede extenderse hasta sí misma. Cuando yo reconozco mi ser, cuando sé quién soy verdaderamente, entonces sé lo que puedo hacer o cuál es mi poder. Y si eso me une directamente con Dios, me hace exactamente lo mismo que Él, entonces ahí están ya unidas las dos voluntades. El que reconozco mi poder en Dios y Dios me ha dado a mí el poder de que yo me reconozca en Dios. Están dos voluntades unidas y dos voluntades unidas no pueden hacer otra cosa más que crear. Ahí es cuando regreso a mi función de co-creador con Dios. Mientras no reconozca mi voluntad unida a la de Dios, yo no tengo el poder de crear, ni de ser co-creador con Él. Más bien soy un fabricador junto con el ego. Pero mi voluntad unida a la de Dios hace que yo sea creador de mis propias creaciones y que pueda ver
los pensamientos amorosos que he creado, que los pueda conocer y que mientras dure todavía el sueño, también aquí los voy a ver, también aquí los puedo percibir, también aquí puedo estar en presencia de ellos. Eso me sitúa en ser el amo y señor. Ujú. Vámonos entonces, si no tienen algún comentario o pregunta, vamos a la siguiente lección, que es la última. También se vuelve en forma, dice Vilma. Sí, también se vuelve en forma, Vilma. También se vuelve en forma. Decíamos al principio que todo pensamiento toma forma en algún nivel. Entonces, si han tomado forma o parece que han tomado forma en este nivel del sueño, mis pensamientos errados, entonces mis pensamientos amorosos, una vez que cambio a ellos, esos pensamientos también van a tomar forma. Va a ser una forma que no va a durar mucho en el tiempo, pero sí la puedo percibir. Sí puedo ser testigo de esa forma. Más bien, esa forma va a ser testigo de mis pensamientos, va a dar fe de mis pensamientos, ¿sí? Si bien la forma no va a cambiar de inmediato, de lo que antes yo percibía a lo que puedo percibir, puede cambiar, sí puede cambiar, por supuesto. Y yo creo que todos hemos visto alguna vez algún ejemplo u oído, escuchado algún ejemplo de esto cuando de pronto, no sé, por ejemplo, un vecino en la calle donde vives nunca saluda a nadie, nunca habla con nadie, no sonríe, no nada. Y cuando tú dejas de juzgarlo y un día te lo encuentras, te sonríe y te saluda. Ya tomó forma. Ujú. Ya tomó forma el pensamiento. Bien, vamos a la última lección del día, de la semana más bien. 254. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad que hoy quiero compartir contigo. Una voluntad a la que me quiero unir, como decíamos hace unos minutos. Y esa voluntad unida va a ser la verdad que yo vea. Pero además, que yo entienda en lo que dura la percepción, pues que yo entienda también la verdad. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. Y aquí, pues ya entendemos que vamos acompañados del Espíritu Santo para poder observar con calma y descartar esos pensamientos, porque solos no podríamos hacer esto. Necesitamos la compañía del Espíritu Santo. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarlo. Y entonces vemos con esta lección
que es muy importante siempre pedir esa guía y esa compañía para observar con calma los pensamientos que van a ser descartados. Nosotros solamente los vamos a detectar, él los va a descartar, pero necesito estar en su compañía, porque si no, yo no sé descartar unos pensamientos, ni sé observar con calma. Tengo que pedir su guía, tengo que pedir su compañía. Y para que yo escuche la voz de Dios hablándome o guiándome, que es la voz del Espíritu Santo, pues yo tengo que callar la otra voz, tengo que callar la voz del ego para poder llegar a él en silencio, como dice aquí. Vengo a ti en el más profundo de los silencios. Y llegar a él con el más profundo de los silencios es haber callado la voz de mi ego. Esa voz incesante que no se calla nunca, que siempre está diciendo y haciendo y pensando y queriendo y tratando de entender y de saber. Esa es la voz que tengo que callar. Pido la guía para observar esa voz del ego llena de juicios, de creencias, de interpretaciones, y entonces poder escuchar la voz de Dios, ya en silencio. Él se va a encargar de descartar lo que, lo que no se necesite de ese pensamiento, lo que no sea verdaderamente amoroso. Él lo va a separar. Entonces también aquí no solamente entendemos por qué es importante dejar de oír la voz del ego para oír la voz de Dios, sino que también vemos lo importante que es llegar a Dios o escuchar a Dios en silencio. Y esta idea es muy contraria a la idea del mundo, que nos ha dado un sinfín de oraciones para hablarle a Dios. Y aquí en esta pequeña oración del principio dice, no tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Esa es la oración que pido y esa es la oración que agradezco. Ya no hay palabras que decir, ya no hay toda esa letanía de frases que yo recitaba para orar. Dios no necesita tantas palabras. De hecho, no necesita palabras. Las palabras las inventó el ego. Por eso las uso. Son símbolos de símbolos que no reflejan la verdad. Entonces no las necesito para llegar a Dios. Llego a Dios con mi ser que ya está reconocido. Eso es más que suficiente para llegar a Él y para que Él venga a mí en el recuerdo. Ya no hay todas esas oraciones larguísimas que decía, Dios, dame esto, dame lo otro, quítame aquello, ponme esto, porque eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad no requiere palabras, la verdad solo requiere reconocimiento y ese reconocimiento es el que me ayuda a tener el Espíritu Santo cuando yo le pido su guía, su ayuda y que me ayude a observar, que me acompañe a observar tranquilamente, calladamente, calmadamente, para escuchar a Dios. Y la culpa, por supuesto, ven.
La culpa es extremadamente ruidosa. Necesito callarla. Te decía, Gaby, que esas oraciones muchas veces fortalecen el miedo y la culpa porque las repetimos, pero con miedo. Sí, sí, sí. Miedo a ser castigados, al pecado, a que no nos sentimos dignos, o sea, Ujú, y como dices tú, no se ocupa palabra. sí. No se ocupa palabra. No sé si estabas, Vilma, dices que estabas en el Retiro de Guadalajara. No sé si estuviste en el de Colombia o, No, en el de Colombia no, en el de Guadalajara. o si lo viste las transmisiones. Nos tocó ahí hacer una dinámica de, que le llamaron la oración del silencio. Y cada maestro, bueno, a los que nos tocó esa dinámica, cada maestro iba hablando de lo que para él era la oración del silencio. Pero conforme yo los iba escuchando, pues yo decía, pues ahí no hay ningún silencio. O sea, ellos empezaban a decir oraciones largas, como las conocemos. Y en el momento en el que me tocó hablar a mí, yo dije, es que la oración del silencio es eso, es silencio. No hay nada que decir. No se llega a Dios hablándole, porque Él no inventó las palabras. Entonces, ni siquiera las entiende. ¿Qué caso tiene que yo llegue hablando? Voy en silencio y a pesar del silencio, Él me escucha y yo escucho. Es un silencio tan profundo, dice aquí, vengo en el más profundo de los silencios, a pesar de que es un silencio tan profundo, yo escucho y Él me escucha. Quiere decir que mis palabras vienen sobrando. Y es una forma es como una postura mental, más que palabras, es una postura mental de, de agradecer sin decir la palabra gracias, de sonreír sin sonreír, sino es una actitud, la que Él escucha, la que Él ve, la que Él reconoce. Y también ahí voy a reconocerlo yo. Pero evidentemente esto no es precisamente sencillo. Yo no hago esta lección, sí, sí, Vilma, una resonancia. Yo no hago esta lección o yo no hago estas lecciones y ya puedo llegar a Dios en silencio y escucharlo en silencio. Hay un trabajo previo que yo vengo haciendo de constante perdón, de constante reconocimiento de quién soy yo, de quién es mi hermano, por supuesto, de retirar tantas barreras que le he puesto a la verdad, de retirar muchos juicios, muchas creencias que yo tengo de mí y de todos, y son juicios y creencias que se han venido madurando en el tiempo y donde el pasado fue su principal eh, conductor, digamos. Entonces, llegar en silencio a Dios y escuchar en silencio a Dios requiere mucha disposición, requiere mucha práctica, requiere mucho compromiso en que yo solo quiero la verdad, no quiero nada más. Requiere un gran trabajo previo y es el trabajo que, que nos ha venido, al que nos ha venido preparando el curso en todo este tiempo que llevamos con las lecciones. Las lecciones son el verdadero entrenamiento mental, porque están enseñando a nuestra mente a pensar de una forma distinta de cómo pensaba antes.
Ujú. Por eso es que terminan las lecciones y no dejo de seguir practicando, pero ahora practico bajo ese lineamiento que ya aprendí de pensar diferente. Ujú. Pues bien, chicas, hemos terminado las lecciones de esta semana. ¿Tienen algún comentario que hacer, algún comentario final o alguna pregunta? Y si no, pues si ustedes creen que no, podemos ya dejar la clase aquí. Bien, ¿sí? Gracias. Gracias a ustedes. Voy entonces a detener la grabación para podernos despedir.